Padre de la gloria, derrama de tu gracia, derrama de tu bendición en cada una de tus hijas, Señor. Solamente tú sabes y conoces la condición de cada una. Algunas al mirarse en el espejo vieron tristeza en ellas, vieron dolor en ellas, vieron que de pronto no tenían sentido, Padre de la gloria, pero en esta hora, a través de tu palabra, Señor, yo te ruego que tú nos muestres el valor que tenemos, Señor. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que todo lo que el enemigo ha querido venir a hablar a nuestros oídos para decirnos que no valemos, que no tenemos ningún valor, Dios mío, tú puedas hablar a través de tu palabra y mostrarnos lo importante, lo valiosas que somos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, mientras tu palabra es predicada, Señor. Llévate el cansancio de la que ha venido hoy agobiada, atribulada, enferma, oh Señor de la gloria, y que las nuevas fuerzas hoy puedan venir de ti a cada una de nosotras. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, que esta aplauso sea para el Señor. Amén. Sí, ya la voy a organizar para guardarla. Bueno, y entonces yo le he titulado a este mensaje La bendición en medio de la presión. ¿Cómo es el título del mensaje? La bendición en medio de la presión. Bueno, y ahí el Señor nos quiere mostrar el valor de nosotras como mujeres. Para Dios la mujer es muy importante. Usted, cada una de nosotras somos importantes. Amén. Y desarrollamos un papel especial dentro del proyecto de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para cada una de nosotras? Amén. Dios quiere desarrollar un proyecto en cada una de nosotras. Y yo quiero que usted me ayude pensando en esas mujeres de la Biblia que desarrollaron un papel bien importante en esos tiempos. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Qué mujer usted encuentra que desarrolló un papel importante para Dios? La reina Esther. La reina Esther. ¿Qué hizo Esther? A ver, tú me dices. Intercedió, sí, ¿Qué hizo Esther? intercedió por el pueblo de Israel. Intercedió. Esa mujer nació para ese tiempo, para salvar al pueblo de Israel. Gracias. Otra mujer. Magdalena. María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Que servía a Jesús. ¿Quién era María Magdalena? Una amiga, ¿sí? ¿Quién era María Magdalena? Era una mujer pecadora, una mujer que conocía al Señor, pero que Dios la perdonó y se convirtió en una gran evangelizadora. Mira lo que es esta mujer. Si ven que somos valiosas delante de Dios, ¿qué otra mujer que marcó de pronto al leer la Biblia la marcó a usted? Ana. ¿Quién dijo Ana? ¿Dónde está Ana? ¿Quién dijo Ana? Ana, ¿cómo estaba Ana? Atribulada, estaba Amargada. triste, estaba amargada porque la Penina, que era la otra mujer de su esposo, la amargaba y la entristecía porque ella era estéril. ¿Y ella qué hizo? Fue al templo a orar. Ella fue al templo y le clamó a Dios para que Dios la mirara con misericordia y le diera ese hijo que tanto ella anhelaba, que fue Samuel. Otra mujer que impactó su vida de pronto. Débora. ¿Quién era Débora, pastora? Ella sí. Ella sí era Débora. Débora fue una juez, fue juez en Israel y también una guerrera. Ella tenía que salir a la guerra con los hombres y decía ella: si me dan a mí el derecho y el poder y el honor de que la victoria llegue en manos de mujer, voy con ustedes. Imagínate una mujer valiente que se levantó y sacó al pueblo de la opresión. Entonces imagínense, mujeres que marcaron la historia
Y Dios quiere seguir marcando la historia a través de cada una de nosotros. Amén. Dios está pensando en nosotras. Amén. Porque en el lugar donde Dios nos ha colocado, allá en su familia, en su conjunto residencial, en su barrio, en esta comunidad, en este tiempo, Dios quiere que nosotras nos levantemos. Amén, Para hacer así la es. tarea que Dios quiere que usted y yo realicemos en esos lugares donde Él nos ha colocado. Amén. Amén. ¿Cuántas se alegran por eso? Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Dios nos escogió con un propósito. Con un propósito eterno nos ha escogido el Señor. Y ahorita más les voy a hablar de otras mujeres que son bien importantes. Y hoy en día Dios quiere usarte a ti. Amén. Él quiere usarme a mí para que Amén. nosotras podamos transformar nuestra sociedad. Dios quiere transformar nuestra sociedad, Dios Amén. quiere transformar nuestro entorno, pero no solamente Dios quiere transformar nuestra sociedad, nuestro entorno, sino que Dios quiere cambiar a nuestra familia. Amén. Así Y la es. única manera para que la voz de Dios llegue a nuestros hogares, a nuestras casas, al lugar donde Dios nos coloque, es a través tuyo. Cada una de nosotras. Dios está esperando que tú creas y te levantes para transformar esta sociedad, para transformar a su familia y cada espacio donde el Señor te coloque. Amén. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y aquí en el libro de Éxodo capítulo 1 encontramos a unas mujeres bien interesantes. Entonces yo quiero que respondamos a una pregunta en esta hora mientras nosotras desarrollamos este sermón. Y la pregunta es, ¿cómo ser una mujer que Dios bendice? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo ser una ¿Cómo mujer ser una que Dios mujer que Dios bendice? bendice? Y yo quiero que usted se responda a esa pregunta. ¿Cómo ser esa mujer que Dios quiere bendecir? Porque Dios nos quiere bendecir. Dios no quiere que nosotros fracasemos. Dios no quiere que nosotras estemos mal, enfermas. No, Dios no quiere que nosotras sintamos que no tenemos valor, que no valemos para el esposo, para la familia, para los hijos, porque a veces nos hacen sentir así. La familia nos hace sentir sin valor. Pero hay un Dios que tiene su mirada puesta en nosotros. Amén. Y Él quiere que usted encuentre cómo puede usted ser bendecida. Entonces, una mujer que Dios bendice, primero, elige el temor a Dios. ¿Qué hace una mujer que es bendecida por Él? Elige temer a Dios. Y aquí en este texto, el capítulo 1, versículo 25, dice allí, 15, versículo 15. Si usted tiene su Biblia, o si no, pues bueno, yo se lo voy a leer. Dice el versículo 15: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, dice allí, Cifra y Fua. Cuando oyen a estas mujeres hebreas, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención, les dice, durante el alumbramiento. Si el bebé es un niño, mátenlo. Miren la orden que le está dando el faraón a estas parteras. Pero si es una niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, hay algo importante ahí, que ellas tenían temor a Dios, o sea que ellas conocían a Dios. Dice, como ellas temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a estos varoncitos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Recordemos la historia. Empieza este capítulo 1, donde en Egipto estaba José. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué hizo José en ese tiempo? José bendijo a Egipto. José se levantó y prosperó Egipto. Pero dice la Biblia que ya había muerto José y todos sus hermanos. Toda esa generación había muerto. Y se levantó un faraón que no conocía a José, que no sabía lo que había pasado con el pueblo de Israel. Pero dice que el pueblo de Israel empezó a crecer, y este nuevo faraón que entró allí a gobernar empezó a ver que estos egipcios crecían tanto, que eran tan fuertes, y entonces él dijo, tengo que detener el crecimiento de estos egipcios, tengo que hacer algo, porque ellos nos van a ganar, son muchos, el pueblo es mucho, ¿y qué voy a hacer con este pueblo tan grande? Y entonces empieza él a pensar y dice, seamos sabios. ¿Para qué vamos a hacer para que se dejen de multiplicar este pueblo de Israel?
Y entonces le ponen cargas, los oprimen, los ponen a trabajar horas extras de día y de noche. Y ellos trabajaban y trabajaban. Y ellos, entre más trabajaban y más opresión tenían, el pueblo se seguía multiplicando. Y entonces el faraón dice, no, tenemos que hacer algo. Entonces la única es, llamemos a estas dos parteras que son las que reciben los hijos de todas las egipcias. Entonces vamos a darles una orden. Y la orden es que tenían que matar a todos los niños varones. Y estas mujeres, dos mujeres insignificantes, dos parteras, dos mujeres que la Biblia las dejó registradas, dos mujeres como usted y como yo, dos mujeres a las que Dios escogió para que ellas cumplieran un propósito en ese momento, ¿sí? Y entonces ellas tomaron la decisión ¿de qué? De no obedecer la orden del faraón. Ellas dijeron, no, yo amo a mi Dios. Yo he visto cómo Dios nos ha bendecido, cómo en medio de toda esta opresión, Dios ha estado con nosotros y nos ha guardado hasta el día de hoy. Y ellas decidieron no obedecer. Ellas toman ¿qué? Una decisión. Dice, eligen temer a Dios. Amén. Y muchas veces Dios está esperando que nosotras como mujeres tomemos decisiones. Y a veces no tomamos decisiones por miedo al que dirán, por miedo al esposo, por miedo a los hijos, por miedo a la situación que estamos viviendo en la sociedad. Pero Dios espera que usted y yo nos levantemos y tomemos decisiones donde yo pueda mostrar que tengo temor de Dios, y porque tengo temor a Dios, hago las cosas correctas. Amén. Hago las cosas que le agradan a Dios. Amén. Amén. Ellas se llenaron de temor a Dios y eligieron agradar a Dios y no agradar a los hombres. ¿Cuántas veces nosotras elegimos agradar al esposo y dejamos de venir a congregarnos? ¿Cuántas veces nosotras dejamos de elegir a Dios? Y hacemos otras cosas. Permitimos que nuestros hijos lleven o hagan fiestas en nuestro hogar. Por no tener contrariedad con nuestros hijos, entonces permitimos que ellos hagan en nuestra casa lo que ellos quieran. ¿Y eso está bien? ¿Será que eso le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios que en nuestra casa, que en nuestro hogar haya borrachos? No. ¿Será que le agrada a Dios? Pero a veces por no tener contrariedad con ellos, entonces permitimos muchas cosas. Estas mujeres estaban enfrentando a unas a la muerte, porque ellas las podrían matar, porque Faraón era la autoridad máxima, y si ellas lo desobedecían, pues ellas podían morir. Pero ellas decidieron. Y cuando yo veo que cuando yo tomo una decisión correcta, Dios bendice mi decisión, porque Dios me guarda aún de la muerte. Amén. ¿Sí? Pero a veces uno por temor no lo hace de esa manera. El pueblo no sabía lo que ellos habían acordado. El pueblo no sabía que el faraón las había llamado y les había dicho, mire, cuando nazcan los niños, ustedes los van a dejar morir. Y allí a veces a nosotros también nos pasa eso. Creemos que Dios no ve esos acuerdos que de pronto tenemos cuando trabajamos en una empresa, cuando trabajamos en un lugar donde nos dicen, mire, quédese callado, yo le paso este billetico, vea, y haga una doble contabilidad, por ejemplo. Pero la mujer que teme a Dios, ¿qué dice? Sí, entonces venga el billetico y yo le hago la doble contabilidad. No. ¿Será que eso le agrada a Dios? No, ¿No le agrada a Dios? para nada. El Señor no quiere que nosotros compartamos el pecado, no. Dios quiere que nosotras honremos a Dios. Amén. Hay cosas que nosotras decidimos en lo secreto, que nadie nos ve. ¿Cómo actuamos en lo secreto cuando nadie nos ve? Cuando en la casa nuestros padres no nos están mirando, las jovencitas. De pronto la pornografía. Y a veces pensamos que Dios no nos está mirando, pero resulta que Dios nos está mirando. Y esas cosas a Dios no le agradan. María era una jovencita, otra de las mujeres que marcó la historia fue María, la madre de Jesús. Dice la Biblia que María tenía más o menos entre 13 y 15 añitos, imagínense, era una jovencita adolescente, pero que el Señor la escogió para ser la madre de Jesús. Pero esta niña
el ángel viene, habla con ella y le dice que va a tener un hijo. Imagínate esta niña joven, ¿cómo se sentiría ella? Temerosa, yo creo, asustada, porque también ella podría morir apedreada, porque ella faltó a un compromiso que ella ya tenía. Pero ella no pensó en eso, ella decidió cumplir con la orden que el ángel le había dado. Y ella declara en la palabra y dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Sí ve? Ella quería honrar a Dios a pesar de lo que pudiese pasar. Ella no sabía lo que iba a pasar. Pero ¿qué hizo Dios? Dios la guardó, Dios la protegió. Dios habló a José porque José pensaba dejarla, porque dijo: ya me está deshonrando. Pero esta jovencita, una niña que también cumplió un propósito de Dios para ese tiempo, fue la madre de Jesús. Una mujer, ojalá todas fuéramos como ella, porque fue una niña que fue escogida por su temor a Dios, por su ejemplo, por su amor al Padre. Amén. Una jovencita. Entonces, una mujer que honró a Dios a pesar de lo que pudiera venir. Temer a Dios en nuestro noviazgo. A veces no nos guardamos para el matrimonio y no le enseñamos a nuestras hijas, que es lo más difícil. Ahora vemos en los colegios que las niñas van a colocarse en el dispositivo. ¿Cómo se llama? El dispositivo, pero ese no se llama dispositivo, sino... Bueno, gracias. ¿Cómo se llama? Y nosotros estamos permitiendo algo de eso. ¿Sabe qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Váyanse a tener relaciones sexuales. Cuando nosotros como padres, como madres, debemos enseñarles a nuestros hijos a guardarse en el temor a Dios para el hombre que Dios le tenga para ellas. Pero desafortunadamente nosotras permitimos esas cosas. Entonces nos dejamos permear por el mundo. A veces permitimos el aborto y decimos así. María también había podido decir: ah, no, pues no, yo voy a abortar. Pero ella prefirió la situación que viniera, pero honrar a Dios. ¿Sí? De guardarnos cuando nadie nos ve. Guardarnos en ese pacto que un día hicimos en el altar, las que somos casadas. Ahora se ve mucho que las mujeres, pues, con mucha facilidad, si los hombres le hacen algo que no es agradable, ellas dicen: ah, pues yo hago lo mismo. Entonces se consiguen a otro para de esa manera, pues, como vengarse del esposo. ¿Pero eso le agrada a Dios? Dios quiere que, si yo soy una mujer que quiero honrar a Dios, que yo pueda de verdad abandonar actitudes groseras, actitudes que deshonran a Dios, actitudes de orgullo, de vanagloria, de altivez, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, una mujer que quiere ser bendecida elige temer a Dios. Entonces, cuando yo temo al Señor, miro cuáles son mis actitudes y por qué actúo de esa manera. Porque actúo con grosería frente a mi esposo, frente a mis hijos, frente a mis jefes. Esa actitud ya no debe estar en nosotras. Porque una mujer que honra a Dios se quita el vestido viejo. ¿Cuál es el vestido viejo? El vestido viejo de la ira, del enojo, de la falta de perdón. Se quita ese vestido para ponerse el nuevo vestido, dice Colosenses 3. Que se quita el viejo vestido y se viste, no se queda desnuda. Se viste del nuevo vestido. ¿Y cuál es el nuevo vestido? La bondad, la misericordia, la humildad, el amor, que es el vínculo perfecto, dice la palabra. ¿Sí? El tener misericordia con otros. Ese es el vestido nuevo. Y esa es la única manera para que yo pueda tener temor a Dios. Yo tengo temor a Dios cuando cambio mi manera de pensar. Si yo sigo pensando de la misma manera como el mundo, pues no voy a agradar a Dios. No vamos a agradar a Dios. Por eso es necesario, mi amada, hoy que me escucha usted, estudiar la palabra, leer la Biblia, orar. Si yo no conozco las escrituras, pues no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Y no puedo ser una mujer que Dios quiere bendecir. Cuando yo entiendo que tengo el temor de Dios, escojo por temer a Dios y honrar a Dios antes que a los hombres. Amén. Antes que a los hombres, temer a Dios. Cada
vez que elijas a Dios, hay algo que muere en nosotras, la vieja naturaleza, pero me revisto de esa nueva mujer. Y es esa nueva mujer que Dios necesita en este tiempo para bendecirnos y para marcar el rumbo de una historia nueva que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amén. Así es. Una mujer que Dios bendice es una mujer que enfrenta al enemigo. Y el versículo 18 y 19, allí en el capítulo 1 de Éxodo dice: entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras, las mandó a llamar porque vio que en vez de que se dejara de crecer el pueblo, mira lo que dice la Biblia. Entonces dice, el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les pregunta. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Si yo les di una orden a ustedes y debían cumplirla. Y ellas les dicen, las mujeres hebreas no son como las egipcias, dice. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde, le dicen. O sea, ellas son vigorosas y no le estaba mintiendo, porque ellas, imagínense, con el trabajo que ellas hacían, eran fuertes esas mujeres. Y pues obviamente ellas estaban permitiendo, no estaban matando a los niños, entonces estaban permitiendo que ellos vivieran. Y él pues le dice, ¿usted por qué están haciendo eso? Y ella se enfrentó, o sea, este faraón representa al enemigo que a veces quiere hablarnos al oído para que usted haga conforme a lo que el mundo nos muestra. ¿Qué dice el mundo? Que debemos vengarnos, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? Que yo debo actuar con misericordia. Que yo debo actuar en humildad, que yo debo ser una mujer diferente, no una mujer que quiera levantarse, sino una mujer que puede enfrentar al enemigo. Estas mujeres tuvieron una forma creativa de dar una respuesta convincente a Faraón. Es que estas mujeres egipcias son muy fuertes y cuando yo ya vengo, ya ellas han tenido sus hijos. ¿Sí? Eso fue lo que ella le dijo. Las parteras no huyeron, sino que enfrentaron el problema. ¿Cuántas de nosotras necesitamos enfrentar los problemas que se nos presenten? Amén, amén. A veces nosotras no queremos enfrentar los problemas porque no entendemos que quien camina al lado nuestro es el Señor. Amén. Que Dios va a pelear por nosotras, que Dios nos va a defender. Amén. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que usted y yo nos levantemos frente a la oposición que se nos presente. Ellas no obedecieron a una orden que sabían que era injusta. Ellas sabían que eso no era justo, matar a los niños. Estaban guardando las nuevas generaciones. Esos niños que estaban matando podría haber sido Aarón, Moisés, porque ahí venía Moisés ya. En el otro capítulo habla de Moisés. Y entonces, si ellas hubieran matado a los niños, podrían haber matado a esa nueva generación de hombres y mujeres que se iban a levantar para bendecir al pueblo de Israel, para llevar la palabra de Dios a esa nueva generación. Ellas decidieron no hacerlo, no aceptar lo incorrecto porque toca. A veces nosotras aceptamos las cosas que no le agradan a Dios porque nos toca hacerlo. No nos toca. Nos toca conocer la palabra y saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Será que la voluntad de Dios para mi familia es que mi familia se pierda? No. Dios quiere levantar a nuestro esposo, Dios quiere levantar a nuestros hijos, Dios quiere levantar a las personas en nuestro trabajo. Pero Él necesita de mujeres que sean arriesgadas, que se levanten y puedan contrarrestar esas falsas enseñanzas que a veces nos dan. Amén. Amén. No justificar el pecado por la presión. Entonces justificamos el pecado. Entonces permitimos el aborto. O le decimos a nuestra hija, ay, no tiene que abortar. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Entonces nos tenemos que levantar, mis amadas, para que nosotras también podamos trascender en este tiempo donde Dios necesita mujeres llenas de Dios. Amén, que se levanten y que se enfrenten al enemigo que sea. Ahorita hablábamos de Ana. Ana era una mujer que estaba siendo atormentada, ¿cierto? Una mujer afligida. ¿Por qué? Por esa penina que tenía hijos, se la humillaba. Pero ella fue al Señor, ella fue y clamó a Dios.
¿Y cuál es la voz de Dios para nosotras hoy? Clamemos a Dios por la situación que podamos estar pasando. Amén. Para que Amén. veamos Amén. que Así con la es. ayuda de Dios podemos enfrentar cualquier enemigo que se nos ponga en el camino. Cualquier Amén. enemigo que no nos quiera dejar avanzar. Así Cualquier es. enemigo, cualquier voz que a veces tenemos ahí que nos habla, para que nosotras no nos levantemos para orar y clamar por nuestras familias, por nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan de mujeres valientes que se levanten a clamar y que podamos ver la respuesta de Dios de esa oración, de ese Amén. ayuno. Ya no queremos ayunar. A veces las mujeres de verdad pensamos que el ayuno seguro era para los tiempos de antes, para este tiempo también. Amén. Necesitamos doblar la rodilla, como Ana, que fue al templo y oró y clamó a Dios. De hecho, Elí, que era el sacerdote, al mirarla la vio como ebria, como si estuviera borracha, de la forma en que ella clamaba y lloraba a Dios, derramando su corazón a Dios para que Dios obrara en ese momento. ¿Y qué hace Dios? Cuando ella se fue a casa y ella le contó al sacerdote, el sacerdote le dice: vaya en paz y que el Señor cumpla con lo que tú le has pedido. Y al año ella ya estaba con su bebé en brazos. ¿Y qué hace Ana? Al obedecer, mire lo que hace esta mujer. Ella obedeció a Dios y ella fue y entregó, consagró su hijo Samuel a Dios. Y después de eso, ¿Dios qué hizo? Le dio más hijos. Porque Dios nos va a bendecir. Dios quiere bendecirnos como Amén. mujeres. Amén. Pero Amén, necesita amén. que usted le crea a Dios. Necesita vernos doblar la rodilla. Necesita vernos gemir y clamar a Él para que de verdad el enemigo tenga que salir huyendo y no pueda venir a seguir dañando nuestros hogares, nuestra casa, nuestra sociedad. La mejor forma para que la situación en el país cambie es que se levanten mujeres de oración. Mujeres que creamos que con la ayuda de Dios podemos ver Colombia Amén, amén. consagrada para Cristo. Amén. Estas mujeres fueron sabias. Y nosotras, ¿cuántas de nosotras necesitamos sabiduría? Amén. Sabiduría. ¿Y sabe de dónde viene la sabiduría? De Dios. Cuando usted clama y le dice: Señor, no sé qué hacer en esta situación, mi hogar se está perdiendo, mi hijo está en la droga, mi hijo está en adulterio. A Dios no le agrada eso. Y si yo soy una mujer que quiero honrar a Dios, yo voy a clamar por ese hijo para que no se pierda. Yo voy a clamar por esa nueva generación. Y eso fue lo que hicieron estas dos mujeres insignificantes, pero que salvaron una generación, mi amada. Ellas salvaron la próxima generación. Y usted y yo necesitamos en oración salvar a esta nueva generación. Amén. Levantarse mujeres de verdad íntegras, mujeres de oración, mujeres llenas de la gracia de Dios, que no le tengamos miedo al enemigo, porque a veces nos acobardamos y nos da miedo enfrentarnos al enemigo. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que viene contra Amén, nosotros. así Y es. es lo que aquí decía: nosotras somos esas mujeres amadas. Mire, usted es amada por Dios. Dios sabe cuánto vale usted, mi amada. Usted vale la sangre de Cristo. Tú Amén, vales la amén. sangre de Cristo. Tú Amén. vales la sangre de Cristo. Tú vales la sangre de Cristo. Esa sangre que Jesús fue a derramar allí en la cruz del Calvario. Yo soy amada. Amén. Amén. No se mire como una fracasada. Tú eres una mujer amada, eres perdonada. Dios ya te perdonó. A veces nosotras somos las que no nos perdonamos, pero Dios ya nos perdonó. Amén. Y esa debe ser una noticia que alegre nuestro corazón, porque Amén. Él ya Así nos es. perdonó. Él ya pagó en la cruz por el pecado tuyo y mío. Yo no tengo por qué cargarme en mi pecado. Él ya lo llevó en la cruz. Entonces yo soy eso, yo soy restaurada. Dios me restauró. El día que tú doblaste tu rodilla y dijiste: Señor, te acepto como mi Salvador, tu vida cambió. Tu vida tiene que dar un giro de 360 grados. No puede ser la misma. No puedes seguir caminando de la misma manera, actuando de la misma manera, teniendo los mismos pensamientos. No. Porque somos mujeres que creemos que Dios está con nosotros y el enemigo no nos puede tocar. Amén, amén. El enemigo no nos puede tocar. Así es. Amén. No podemos ser esas mujeres que escuchamos comentarios incorrectos
y no decimos nada. A veces bajamos la cabeza. No, necesitamos levantarnos, Amén. que nuestra voz sea escuchada, Amén. que con Amén. sabiduría usted se levante y pueda dar su punto de vista conforme a lo que la palabra nos ha enseñado. Amén. Amén. Nosotras no participamos de chismes. No, entre nosotras no puede ser así. Los chismes no pueden estar entre nosotras. Las disensiones entre nosotras como hermanas no puede ser. Entre nosotras debe haber paz, unidad. ¿Qué dice el Señor? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo debemos reconciliarnos rapidito, porque le estamos dando lugar al diablo para que siga dañando nuestro corazón, para que siga haciendo cosas que no quiere Dios hacer. El diablo quiere dañarnos, pero el Señor quiere restaurarnos. Vea, Él ya nos restauró. Amén. 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 Y en tercer lugar, una mujer que Dios bendice encuentra plenitud en Dios. ¿Cuántas quieren encontrar plenitud en Dios? Amén. Qué bueno que lo que hagamos de verdad llene nuestro corazón, llene todo nuestro ser. Miren lo que hicieron estas mujeres. El versículo 20 y 22 dice: por eso Dios fue bueno con las parteras. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Fue bueno. Cuando usted camina con Dios, cuando usted honra a Dios, cuando usted no le tiene temor al enemigo, Dios nos va a bendecir. Eso es lo que está diciendo ahí. Dios te va a bendecir, porque eso es lo que Él quiere hacer. Dios te quiere bendecir. Dios Amén. fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose. O sea que el deseo de Faraón no se llevó a cabo, porque Dios tiene un plan con nosotros y Él tenía un plan con el pueblo de Israel. Ellos siguieron ¿qué? Multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos, más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, vea, ellas tenían temor, obediencia a Dios, Él les concedió su propia familia. Me voy a detener aquí un momento. Estudiando el pasaje, encontramos en que estas parteras posiblemente, no lo muestra la Biblia, pero posiblemente ellas eran mujeres que no tenían hijos. Si usted se da cuenta, casi que la gran mayoría eran estériles. Elizabeth era estéril, Ana era estéril, Raquel era estéril, Sara era estéril, y probablemente estas dos mujeres también eran estériles, ¿sí? Y vea cómo dice que el Señor estaba con ellas y las bendijo. Y dice, y les concedió su propia familia. Seguramente ellas eran estériles y ellas pudieron tener familia, porque no tenían familia. Eso dice ahí la palabra. Entonces vea cómo Dios bendice a esa mujer que se levanta, esa mujer que le cree a Dios, esa mujer que renuncia al pecado, porque necesitamos renunciar al pecado, quitarnos la vieja ropa, esa ropa que huele feo, que está sucia. ¿Y cuál es esa? La Biblia lo describe así. ¿Cuál es? Esa que es la ira, esa ira que no podemos dominar. Tengo que quitarme ese vestido. El orgullo, hay mujeres que son orgullosas y Dios ama el orgullo. No, a Dios lo mira con soberbia. El Señor quiere que seamos humildes, mansas, que haya bondad, misericordia en nosotras. Pero ese vestido sucio huele a feo y el Señor quiere que usted se lo quite. A veces es difícil, pero con la ayuda de Dios, todo lo que pidiéramos al Padre en oración creyendo, que dice la Biblia, Él lo hará. Amén. Amén. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? No, mi amada. No hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer lo imposible en tu vida para que tú te levantes y seas esa mujer Amén, bendecida, amén. porque Él te quiere bendecir. Amén. Y entonces, como Faraón vio que no había podido con estas parteras, mire la nueva orden que él da. Y dice, entonces el Faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo: tiren al río Nilo a todos los niños hebreos recién nacidos, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. ¿Querían acabar con qué? Con todos los niños. Pero aquí encontramos estas mujeres que fueron recompensadas. ¿Por qué? Por honrar a Dios.
fueron recompensadas porque bendijeron, Dios las bendijo, y la bendición del pueblo trajo a ellas bendición, porque temieron a Dios y entregaron a sus amigos. Ahora encontraron plenitud en Él. Imagínate estas mujeres, al ver que ellas no habían tenido que ver con la muerte de los niños. ¿Cómo se siente usted? Que usted no hizo lo malo. Plena, ¿cierto? Llena de alegría, llena de gozo, porque usted no participó de un homicidio. Y ellas no participaron de eso. La plenitud es saber que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Eso es plenitud. Cuando usted hace las cosas correctas, trae paz a su corazón, trae seguridad a su corazón, trae propósito, porque Dios tiene un propósito, pero un propósito para bien, no un propósito para mal. Entonces, eso es plenitud. La plenitud nace cuando tu vida está alineada con Dios. Nuestra vida tiene que estar alineada con la voluntad de Dios, no con la voluntad del mundo, no con la voluntad del enemigo. Amén. Amén. La plenitud es sentir que tu vida tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios en tu vida? Las parteras no eran famosas, pero estaban en el centro del plan de Dios. Dios tenía un plan con ellas. Amén. Así como Dios escogió a dos mujeres insignificantes, Dios nos ha escogido a nosotras. Así es. Y yo quiero que usted en esta tarde piense, ¿cuál es el plan de Dios para tu hogar? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Jovencitas, las que ya somos casadas, las que somos abuelas, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra generación? ¿Cuál es el plan de Dios? Saber que tu vida cuenta, ¿eso no te agrada a ti? Dios cuenta contigo. Amén. Dios cuenta contigo porque Dios quiere bendecir tu casa, pero Él necesita que tú le creas a Dios. Él necesita poder contar contigo, saber que tú de verdad te vas a levantar como esa guerrera de oración, como esa mujer que honra a Dios en todo lo que hace, en todo lo que haga. En su casa tú lo honras. ¿Cómo honramos a Dios? Cuando respetamos a nuestro esposo, cuando no desesperamos a nuestros hijos, cuando trabajamos con integridad, cuando no le robamos nada a nadie. Amén. De esa manera tú y yo honramos a Dios y Dios nos mira con agrado. Y entonces el Señor escucha tu oración. Y entonces Dios se va a preocupar por tu casa, por tu hogar, por tu economía. ¿Cómo está tu economía? A veces decimos, pero las cosas no cambian en mi hogar. Pero ¿sabe cuándo las cosas van a cambiar? Cuando el Señor pueda contar contigo y tú puedas caminar en obediencia, llevando el nombre del Señor en alto. Amén. Amén. Porque, como les decía, nosotros representamos a Cristo en la tierra. ¿Cómo lo representas tú? ¿Con el vestido sucio o con el vestido nuevo? Con el vestido nuevo. Amén. Amén. Pero ojalá que de verdad, yo no sé cómo estamos cada una de nosotras. Cada una de nosotras sabemos dónde necesitamos que Dios intervenga. Y aquí es el momento de decirle, Señor, necesito tu intervención para poder ser esa mujer que quiere la bendición de Dios. ¿Cuántas mujeres quieren la bendición de Dios? Amén. Amén. La plenitud es confiar en que Dios sostiene y te recompensa. ¿Eso no le alegra a usted? Dios nos va a recompensar. Amén. Amén. Él nos va a recompensar. Él nos va a recompensar bendiciendo nuestra casa, bendiciendo lo que hacen nuestras manos. ¿Qué hacen tus manos? La labor que tú haces. Si tú eres una empresaria, si tú eres una negociante, si tú eres una ama de casa, lo que tú seas, Dios te va a bendecir, porque Dios va a bendecir lo que hacen tus manos. Amén. Tus pensamientos nuevos, Dios los va a renovar para que tengas otros sueños, otros planes, otros anhelos. Amén. ¿Qué bendición estás buscando? Yo quiero que tú pienses. ¿Qué bendición estás buscando? ¿Qué estás soñando? Porque eso es bueno, los sueños son buenos.
que estás soñando en Dios. Piensa por un momento en eso que tú quieres alcanzar. Cifra y Fua nos enseñaron que la bendición de Dios la recibimos cuando honramos a Dios, cuando tenemos temor de Dios, cuando enfrentamos al enemigo y cuando encontramos plenitud en Dios. Encontramos plenitud en Dios cuando hacemos lo correcto. Yo no sé cuántos de ustedes quieren hoy tomar esta palabra para ustedes y decirle: Señor, hoy me levanto en tu nombre para recibir esa bendición. Cierra tus ojos por un momento y piensa en qué decisión vas a tomar después de haber escuchado este mensaje. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está hablando? Porque tenemos que tomar decisiones. Yo no puedo seguir siendo la misma. Dios desea que tú y yo nos levantemos como estas dos mujeres que marcaron la historia, como estas dos mujeres que obedecieron, que no tuvieron miedo al faraón, sino que se enfrentaron al faraón y pudieron decirle no a lo que a Dios no le agrada, no al pecado. Y dijeron: elijo temer a Dios, elijo encontrar esa plenitud en Cristo. Padre de la gloria, delante de ti estamos en este hermoso día, Padre, en esta hermosa tarde. Hoy venimos delante de tu presencia con un corazón abierto. Dígale ya al Señor: Padre de la gloria, hoy vengo delante de ti reconociendo que te necesito. Dígale al Señor: necesito que tú entres a mi vida, necesito que tú entres a mi corazón. Gracias por hablarme, Señor. Dígale: gracias.